con la recepción, ¿sí? Y por favor, les deseo éxito y los temas que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Qué temas dijimos en su momento? Este tema de técnica jurídica que nos toca hoy complementar y si da tiempo finalizamos, ese es parte del final, ¿eh? De aquí en adelante, los temas que nos toca aquí, la semana entrante, las 2 últimas semanas que nos queda, como 4 o 5 clases todavía, ya para el examen final. ¿Bien? Y a ganar pues el curso con 61 puntos. Éxito, jóvenes. Muy bien. Lo último que hablamos fue, repito, técnica jurídica. Esta es una de las segundas ramas de la jurisprudencia jurídica que analizamos con anterioridad, ¿no? Después de la sistemática viene la técnica. Y de la técnica jurídica dijimos algo ya. Yo recuerdo que ya dijimos a qué se refiere, cómo se entiende o cómo se puede explicar la técnica jurídica. ¿Qué es técnica jurídica? Creo que dijimos en su oportunidad el conjunto de reglas, de medios o de mecanismos, decía yo, instrumentos que debe crear y poner en práctica el, el profesional del derecho, ¿verdad? Es decir, aquel profesional como abogado litigante, aquel abogado como juez, aquel abogado como legislador, ¿no? Que llega al Congreso o asambleas para formar parte de uno de los 3 organismos de Estado, o bien aquel jurista que hace estudios, que hace investigación en el campo, ¿no? Sobre la realidad de una cosa, de una materia, ¿no? Y eso para ampliar teorías, mejorar las teorías existentes al respecto del tema, o bien cambiar las teorías, ¿no? En este sentido, la técnica se llama técnica de investigación jurídica, ¿no? Solo aplican los investigadores, los juristas, pues los científicos del derecho que hacen investigación. Bueno, de esto definitivamente se refiere a la clasificación que hace la doctrina de las técnicas jurídicas. Son 4. La legislativa, la técnica jurisdiccional, la técnica forense y la técnica investigación jurídica, ¿no? La técnica legislativa, pues definitivamente es una de las técnicas que debe o que se aplica en la práctica por los legisladores, siempre y cuando un legislador sea profesional de derecho, ¿no? Porque ustedes saben que el legislador es el que elabora, es el que crea, formaliza las leyes. ¿Sí? Al crear una ley significa querer regular, sistematizar el derecho sobre una cosa, una materia, ¿verdad? Al reformar o ampliar o mejorar, digo yo, una ley significa que ya existe la materia o la cosa, pero que en la práctica resulta insuficiente como norma o como derecho para su aplicación, su interpretación y aplicación a casos concretos, ¿no? Eso definitivamente es trabajo de una legislación, trabajo que debe consistir en hacer leyes, ¿sí? Mejorar las leyes, ampliar las leyes. Para ello, jóvenes, es que el legislador por sí solo, si es conocedor del derecho de hoy, un diputado en el caso nuestro, si fuera abogado o profesional de derecho, conocerá
derecho y de las técnicas que nosotros estamos analizando hoy en nuestra clase. Aplicará las técnicas adecuadas, razonables, al caso que él quiere desarrollar una ley, mejorando, ampliando o bien creando una ley para regular una cosa, una materia que se da en el ambiente, en la vida práctica y que necesita ser recogida, pues, regulada en una ley, ¿no? Para ser aplicada, ¿sí? Por los jueces, por los abogados, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, jóvenes, la técnica legislativa se refiere entonces a la técnica para la elaboración o formulación de leyes. Muy bien. ¿Quiénes la aplican? Los legisladores, por sí o por medio o a través de sus asesores jurídicos, que son los abogados. O sea que trabajo para uno que estudie de derecho en el futuro, ¿no? Llegar a ser diputado, conocedor de derecho, o bien llegar a ser asesor jurídico de los diputados. ¿Mm? O sea, somos los que estudiamos derecho, conocemos de estas técnicas, ¿no? Somos, a través de la técnica, podemos hacer leyes, así en palabras muy rápidas, ¿no? Para nosotros. Es algo, ¿no?, emocionante, ¿no? Positivo para la vida de uno. Bueno, estas técnicas jóvenes son las que van a ir elaborando o indicando cómo es que se elabora las leyes, ¿no? Cómo se formulan el cuerpo de las leyes como documentos que hemos visto nosotros, ¿verdad? Son tantas leyes que manejamos en nuestra vida cotidiana. En primer lugar está la Constitución política. Y luego las normas constitucionales son desarrolladas ahora a través de las leyes ordinarias, ¿no? El segundo nivel del triángulo aquel que conocemos, de Hans Kelsen. Entonces, para la elaboración de las leyes, que tiene que mejorarse, tiene que crearse una, por ejemplo, o ampliar una situación dada, o mejorar la situación dada, cómo se construye, cómo se elabora, cómo se construye la estructura de una ley, ¿no? La doctrina nos dice a nosotros, yo en los dos libros que les he sugerido a ustedes, hay recomendaciones, hay argumentos, por supuesto, y recomendaciones al respecto, ¿no? Y las recomendaciones para la elaboración de leyes se busca, por supuesto, el apoyo de los tratadistas, ¿no? Los juristas que han estudiado, que han analizado, porque por eso nos forman a nosotros, ¿no? Pues del grupo de tratadistas que nos apoya en el análisis, en nuestro estudio, hay varios. En Guatemala yo solo quiero mencionar un tratadista a nivel nacional, ¿no? Porque es maestro de la Facultad de Derecho, nuestra facultad, que es el doctor René Arturo Villegas Lara, que él daba Derecho Mercantil en la facultad, hoy es director o dirigente de la Escuela de Posgrado de nuestra facultad. Ahí está. El doctor es filósofo del derecho. Pues por supuesto, entonces, tiene libros sobre teoría general del derecho, ¿no? Y él, en ese sentido, de esa parte, él nos da una estructura, ¿no? Una estructura técnica de cómo elaborar la ley y cómo presentar esos documentos, técnicamente comprensible, ¿no? Entendible en cuanto a su estructura y contenido, ¿no? Y su aplicación, por supuesto, ¿no? Por los jueces y los abogados. Nos da una estructura. Pero a la vez
de esa estructura casi coincide con la estructura que proponen juristas a nivel centroamericano, es decir, propuestos por organismos internacionales que apoyan la función legislativa en los 5 países de Centroamérica. Es decir, jóvenes, ahora de Panamá hasta Guatemala, ¿va? Belice, formulan un documento técnico en ese sentido, presentando a todos los congresos o asambleas nacionales que le llaman en otros países centroamericanos, los organismos legislativos, ¿no? Formulan ellos un documento, ¿no?, técnico para indicarnos y orientar en la forma de elaborar la ley, cómo se estructura, pues, ¿ya?, el cuerpo de una ley. Y ellos ahí, en esa técnica legislativa, pues, recomiendan niveles, digamos, niveles de integración de una ley. Parte que debe integrarse una ley, cómo debe integrarse una ley. Y ellos recomiendan tanto Villa Lara como el documento único a nivel centroamericano. Es un manual, le llaman este documento le llaman un manual centroamericano de técnica legislativa. ¿Ya? Ellos lo dividen en cuatro partes, este modelo, y yo se los traslado. Ojalá está también elaborado en la forma esta en los libros. Pero sí está desarrollado, el tema está desarrollado en los libros. Que tal vez hay ciertas diferencias, ¿no?, de conceptos, pero al final la misma orientación, ¿ya?, para ubicarlos. En este documento, se los casi voy a leer por acá con ustedes. Es conveniente, ¿no?, de tenerlo presente. Y ustedes muy bien van a nivel, así en internet, lo pueden obtener o bajar ahí a la página del organismo legislativo de Guatemala. Está ubicado, ¿no?, y lo logran y vale la pena tener, ¿no? Si algún día les toca asesorar a los diputados al Congreso de la República, y por qué no, como diputados al Congreso de la República. Ya. Dicen ellos, estos señores señalan ciertos elementos de su importancia, dicen ellos, para la técnica legislativa y están distribuidos de esta manera. Primero, un primer elemento, dicen ellos, es en relación a la exposición de motivos. Decía el grupo anterior, no sé si ahí con ustedes, donde estén, tienen una ley a la paz. Conmigo, por lo menos la Constitución, pero lo que debo pedirles, les pido, la ley del organismo judicial. Esa ley deben tener ustedes, además de la Constitución, las 3 leyes de los 3 organismos. Es fundamental tenerla. Ahí está el poder político. Pero en este momento, a mí me gustaría que ustedes tuvieran a la mano por ahí la ley del organismo judicial, es el decreto número 2-89, y con sus modificaciones, ¿no?, que sí ha servido muchas modificaciones, especialmente en el 93 y hasta el 97 fue el último año que sufrió reformas esta ley del organismo judicial. Bueno, dicen ellos, el primer elemento, como una primera parte que debe tomarse en cuenta para elaborar una ley. ¿Cuál? La exposición de motivos debe llevar un proyecto de ley. ¿Ya? Teniendo el legislador presente, ¿verdad?, qué materia quiere regular. O qué materia existente ya regulada, pero quiere ser mejorada o ampliada. Ya lo tiene presente, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué parte de la ley? Si hablamos de la ley o del tema jóvenes de familia, ¿no?, o hablamos del divorcio, por ejemplo, esa materia o derecho debe estar regulada en el Código Civil, ¿no?, en el Código Procesal Civil y Mercantil, o también en la ley de familia, ¿no? Uno,
Dos, otro ejemplo que se me viene en la mente es, por ejemplo, el matrimonio civil entre hombre y mujer, definitivamente, ¿verdad? Pero la limitación que hay hoy, jóvenes, es la posibilidad de contraer matrimonio civil a mujer menor de edad. Eso ya sabemos, es una gran verdad hoy en nuestra realidad. Con anterioridad, este derecho existía, pues estaba regulado en el Código Civil, se aceptaba, pero con el consentimiento de los padres, ¿verdad? Se hacía eso. Y quien autorizaba la boda de la hija entonces, con un hombre mayor de edad, más de 18 años, ¿va? O bien hombres muy adultos, casándose con jovencitas, ¿no? Con el consentimiento de los papás. En otro momento hubo la posibilidad que con anuencia o autorización, mejor dicho, de un juez de familia, ¿no? Pero resulta que hace como unos 5 años esta situación fue modificada y hoy ha quedado eliminada esas posibilidades. Yo no lo quiero llamar derecho, porque sí, efectivamente es un poco tergiversada la realidad en cuanto a la posibilidad de la mujer de contraer matrimonio siendo menor de edad, ¿va? Bueno, en otros momentos históricos o en otra realidad tal vez existen, pero Guatemala, por su situación eh, política y social, etcétera, eh, no era posible. Entonces no fue recomendada y eliminada, expulsada, le llaman en el sistema derecho positivo nuestro, ¿no? Bueno, esta necesidad de eliminarla, la persona como legislador o legisladora en su momento que propuso esa modificación del derecho, que era derecho, eliminándolo, tuvo que argumentar, ¿no? Hacer un estudio, un análisis de la realidad, de las situaciones dadas, etcétera, y planteó la reforma al derecho en la ley especial, ¿no? El Código Civil especialmente. Muy bien, pero para ello entonces, al formular el cuerpo de la norma, tuvo que hacer estudios, ¿no? Análisis, ¿sí? Eh, ¿De qué? Estudios, análisis de varios libros, de varias realidades sociales, o de la realidad nuestra, ¿va? Y formuló ese estudio, ese análisis en un documento. Ese documento ese es el que se llama exposición de motivos. Ustedes tal vez han escuchado ese concepto, exposición de motivos. Es un documento donde el legislador plasma su justificación, ¿ya? Sus argumentos, ¿no? Razonables, ajustado a la realidad o reflejo de la realidad dada. En el caso de Guatemala, de la realidad de la mujer en Guatemala, y etcétera, ¿no? Argumentando con derechos, derecho comparado, por ejemplo, ¿no? Formulando su justificación. Ese documento que justifica la necesidad del cambio o de la eliminación de una norma, planteó pues su exposición de motivos. Esa exposición de motivos, escrito en un documento, podrá ser de unas 4 o 10 hojas o más, bien definida, bien justificada, ¿no? Bien razonada la, 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 la necesidad de llegar a esa conclusión. ¿Mm? Ese es el motivo de exposición de motivos. Todas las leyes jóvenes llevan ese documento, exposición de motivos, ¿no? Que es la justificación. Que es la justificación, el por qué a llegar a crear una norma, modificar una norma, eliminar una norma. En el caso del ejemplo que puse, es un ejemplo concreto de nuestra realidad, tuvo que haberse llegado en ese sentido. Y así, cualquier otra materia o cosa jurídica que se desea crear, modificar o ampliar, definitivamente hay que hacer proyectos de leyes, ¿ya? Y el proyecto de leyes es antecedida por una exposición de motivos. Y la exposición de motivos consiste en eso que les he dicho, la exposición de las justificaciones, ¿no?
de la necesidad de llegar a crear el derecho o eliminar el derecho, como dije anteriormente, de nuestro caso. Ese es el primer elemento que hacen los señores acá para poder llegar pues a formular la ley. Como primera técnica o primer elemento de la técnica legislativa es toda presentación de proyecto de ley debe llevar su exposición de motivos. Y ahora, ¿qué es su exposición de motivos? Dice uno, es un pliego de justificaciones de por qué. ¿De por qué? Ajustado a la realidad, a la historia, a las circunstancias políticas, la pobreza, etcétera, planteada en ese sentido. Es un resumen también a la vez. En esa parte está el segundo elemento, vamos a resumir así. En torno al contenido de la ley, el proyecto deberá ajustarse a las siguientes reglas. Ellos proponen ahí condiciones, ¿no? Primero, referirse a una materia determinada independientemente de su amplitud. El derecho a la mujer a contraer matrimonio. Pero hay otras realidades que se aceptan, otras realidades culturales, otras realidades sociales, etcétera. Bueno, incluso en Guatemala, la realidad multicultural de Guatemala también, pues a lo mejor se argumenta. Pero aquí hablar una sola, la mujer guatemalteca menor de edad, independientemente de su estatus social, independientemente de su origen cultural, étnica, etcétera. 2. Indicar el objeto o materia precisos de la ley. Se incluirán únicamente aspectos que guardan relación directa con él. Es decir, directo, firme, seguro y claro en la explicación. 3. La inclusión de aspectos claramente distintos, ajenos o extraños al objeto de la materia del proyecto es improcedente. Es decir, si en el proyecto por ejemplo, de la mujer menor de edad, vienen otros argumentos, se me ocurre a mí el matrimonio también entre igualdad, géneros del mismo sexo, hombre o mujer, eso no va pues con la materia que se quiera regular. Una sola cosa, una sola materia. Y luego, como cuarto contenido de este elemento, el contenido y el objeto del proyecto debe reflejarse en el título. Es decir, todo lo que estamos argumentando y sistematizando en una norma debe estar reflejado en el nombre de la ley. Es decir, aquí, si bien es cierto el Código Civil, porque es derecho civil, ¿verdad? Pero debe estar en el apartado, el título o el capítulo del matrimonio, en la ley el Código Civil. O si nos referimos al divorcio, pues definitivamente el tema divorcio también está contemplado en el Código Civil y está regulado en la ley de familia, ¿no? Para su desenvolvimiento procesal. Bueno, pero de ahí entonces solo una cosa, solo nos referimos al matrimonio de menor de edad. Luego, el tercer elemento, ellos acá hacen el resumen, dice que cada artículo constituirá una unidad básica de la ley y se regirá de la siguiente manera. Yo les voy a leer. Primero, contendrá un solo precepto, en su caso, varios que respondan a una estricta unidad temática. Los artículos que traten de un mismo tema deben estar juntos. El artículo se divide en incisos y en párrafos. Muy bien. Los artículos se enumeran consecutivamente, sin interrupciones. Los artículos, para facilitar su uso, pueden ser titulados con claridad, precisión y responder al contenido del artículo, aquellos famosos epígrafes que le dan. Los artículos podrán dividirse en párrafos numerados en cifras si solo hay un párrafo. Este no llevará indicación alguna. Los párrafos no serán muy extensos ni numerosos. Para la redacción de un artículo se utilizarán los siguientes criterios. Cada artículo, un tema. Cada párrafo, una oración. Y cada oración, una idea. Jóvenes, si tienen la posibilidad de la ley en la mano, veamos esto.
El precepto, por ejemplo, el ejemplo que dije va del matrimonio, tiene que estar en el apartado de matrimonio, ¿eh? Los artículos que traten de un mismo tema deben estar juntos. El matrimonio civil. Empieza por allá el artículo 78, creo que el Código Civil, 79, 80, por ahí va, y los derechos que nacen del matrimonio, 108, 9, 10, por ahí. Bueno, pues en ese apartado debe estar entonces incluido este tema del matrimonio, queda prohibido, por ejemplo, ¿no? Contraer matrimonio con mujer menor de edad, ¿verdad? Ahí debe estar contenido. No puede estar ubicado en otro apartado, en otro tema que tiene relación con el derecho civil, pero que no es parte del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Sino que es parte quizás del divorcio o de la personalidad, qué sé yo, ¿ah? Pero aquí es parte del matrimonio. Eso es lo que indica. Debe estar ubicado en la parte donde se está describiendo la materia, ¿va? Aquí el matrimonio, por ejemplo. Los artículos van numerados en número, ¿no? Artículo 1, artículo 2, artículo 3, 4, 5. Hay otra parte joven de la forma de crear las leyes. Si tienen ahí a la mano de la ley, vean. Antes del artículo 1 de una ley, y si tienen la ley del organismo judicial, qué bueno, ¿no? Pero toda la ley, ¿no? Antes del artículo 1 de toda ley, hay una parte que se llama la parte considerativa. Considerando, y por tanto, con base a todos los articulados, se promulga o se crea la ley, tal cosa, o se modifica o se amplía tal artículo de la ley, tal, etcétera, ¿no? Entonces, este es la primera parte del cuerpo de una ley, la parte considerativa. La técnica recomienda que una ley puede tener 2 hasta 3 máximo considerando. ¿Estamos? 2 o 3 hasta 3 considerando. La técnica en ese sentido así recomienda. Porque si algún momento ustedes han tenido contacto con algunas leyes, y no necesariamente ley ordinaria, una ley reglamentaria por ahí, un acuerdo gubernativo, etcétera. Y creo que hay una otra ley, la ley de servicio civil, recuerdo yo bien, hacen exagerado esa parte, hasta como 6, 7 considerando, ¿no? Considerando 1, considerando 2, considerando 3, 4, 5, 6, 7. Por tanto, acuerda crear la siguiente ley o crear el siguiente normativo, por ejemplo. Y solo hay 2, 3 artículos, 2 hasta 4 artículos, ¿no? Hay más contenido de considerando que el cuerpo propiamente normativo. Eso yo les transmito esta realidad que sucede. Mi maestro, señor, ya no existe, el maestro me dijo eso de la forma de redactar la ley, ¿va? Que existe un gran empirismo en ese sentido, ¿no? Para hacer las leyes en Guatemala, ¿va? En primer lugar, nuestros legisladores jóvenes, ¿no? 12, si hay asesores jurídicos, pero también no con capacidad, quizás, ¿no? Conocimiento, pues así emiten las leyes, ¿no? Y las leyes reglamentarias en el organismo ejecutivo, así sucede, ¿no? Cuando crean un reglamento o un reglamento interior de trabajo o disponen, ¿verdad?, regular una situación de carácter administrativo en un acuerdo gubernativo, ¿no? Y así resulta muchas veces, ¿no? Ese es imperismo, es antitécnico, ¿no? En ese sentido. Entonces, la parte considerativa es un resumen de normas. ¿De qué carácter? Tal vez ustedes estaban preguntando, bueno, ¿a qué se refiere la parte considerativa? La parte considerativa se refiere, jóvenes, el sustento legal. Primero, constitucional. Una norma constitucional que da base para emitir una norma, emitir una ley. Base que permite ampliar, mejorar o suprimir algún derecho. Norma constitucional, necesariamente, es el marco general, es el marco supremo de una ley ordinaria. 2, puede ser
la parte considerando dos, referirse a una norma ordinaria, ¿ya? Una ley ya ordinaria que tenga relación con el tema que estamos desarrollando. El ejemplo este del matrimonio menor de edad, posiblemente mencionamos el artículo especial del Código Civil que permitía el matrimonio de una mujer menor de edad, ¿va? Señalar esa norma en el considerando dos, que es norma ordinaria. Tres, posiblemente una norma reglamentaria. ¿Eh? Una norma reglamentaria que permite, o otra norma ordinaria que permite al Congreso de la República de hacer mejoras al sistema jurídico, ¿no? En el caso de esto, está en la facultad de proponer iniciativas de leyes en tal sentido, ¿no? Posiblemente. Hasta ahí recomendamos. Si mucho y el marco jurídico obliga, pues podrá buscarse hasta un tercero. Pero digo, mínimo 3 considerandos para sintetizar, ¿ya? El marco jurídico, el marco legal, de carácter constitucional, de carácter ordinario o reglamentario para la emisión de una ley. Esto es lo que contiene esto, pues. Esa es la base legal, digámosle, en la parte considerativa de una ley. Y luego ya viene el nombre de la ley. La ley tiene que reflejar la materia que regula, ¿va? El cuerpo de la ley tiene que reflejar en la ley. Muy bien. También la técnica recomienda, y aquí está en este resumen que hacen los tratadistas, porque son tratadistas de derecho que formulan este manual a los organismos legislativos, es que la ley se divide por títulos, perdón. ¿Ya? Si han visto la ley del organismo judicial, sí, cabal, se divide por títulos, capítulos, y cada capítulo, un título puede dividirse a 2, 3, 4 capítulos, ¿no? Regulando una situación. ¿Cuál situación podría ser? Aspectos generales, ¿verdad? De la ley. Puede estar entonces desarrollado en un capítulo 1. Y el capítulo 1 solo va a desarrollar como aspectos generales, pero relacionados con el origen de la ley, ¿ya? El origen. Entonces, el objeto de la ley, cómo debe ser aplicada la ley, cómo se pueden definir, entender los conceptos que va a contener esta ley, etcétera, ¿no? Capítulo 2, pues ya va a hablar quiénes van o quiénes son los obligados de aplicar estas normas a través de estas instituciones. Bueno, estos son como ocurrencia en este momento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenga relación con el título, que está regulando el título, disposiciones generales. Entonces, todavía esto es disposiciones generales, pero relacionada, por ejemplo, con la operatividad de la ley. ¿Quiénes la van a desarrollar? ¿Va? ¿Cómo se va a desarrollar la ley? Y así, otro título, otro capítulo. Otro título, otro capítulo. Y cada capítulo está integrado por los artículos. Empieza artículo 1, 2, 3, 4. Muchas veces los capítulos pueden desarrollar 3, 4, hasta 5 artículos, ¿no? El segundo capítulo, otros 2, 3, 4 artículos y los números, como nos dicen acá, que no debe ser interrumpido. Entonces, si terminamos el primer capítulo con el artículo 5, el otro artículo del capítulo 2 podrá ser el 6, deberá ser, mejor dicho, el 6, el 7, el 8, y así sucesivamente. Son continuos los números, ¿no? No deben ser interrumpidos. Muy bien. Otra técnica de redacción de los artículos es que nos dicen acá, y así es, ¿verdad?, que la ley puede dividirse, en primer lugar, en párrafos, siempre y cuando los párrafos no sean tan largos, ¿ya? Con 2, 3 renglones, si mucho. Eso hemos visto en varios artículos, párrafo primero, párrafo segundo, o párrafo tercero, o tercer párrafo, segundo párrafo, primer párrafo. ¿Cómo se puede interpretar y aplicar la ley? También, otra forma de redactar los artículos es que un artículo puede dividirse en incisos.
Primero con número o bien incisos. Inciso A, inciso B, inciso C. Si ese artículo hay que descifrarlo, ¿ah? En su integración, cuántos elementos, por ejemplo, debe tomarse en cuenta o debe interpretarse de esa manera el artículo que se ha redactado. Se integra un inciso A, B, C, D, por ejemplo. Esta es una forma y esa forma se llama técnica legislativa. ¿Cómo debe hacerse para darle vida a un documento legal, a una ley? Y que la ley lo que hace es reflejar el derecho, ¿no? El derecho a crear, el derecho a modificar o ampliar, ¿no? Entonces, estas son las que nos recomiendan, entonces, en este documento que se llama protocolo, un protocolo a nivel centroamericano. Para la técnica legislativa, significa que solamente utilizan los juristas, ya sea como legislador o como asesor de los legisladores en un congreso, en una asamblea nacional, ¿no? Donde está representado el poder legislativo de un estado. ¿Mm? Bueno, hablemos de la segunda técnica. La segunda técnica se refiere aquí en nuestro resumen, la técnica jurisdiccional que se aplica, porque la técnica jurisdiccional en qué consiste. La técnica jurisdiccional, pues, establece los preceptos jóvenes, ¿ya? La técnica esta es la que establece los preceptos que deben observar los jueces en la aplicación de un ordenamiento jurídico positivo. En un momento decía yo, cuando llega al conocimiento de un juez un conflicto de derecho, ¿no? Eh, digamos, siempre en materia de familia, un divorcio. El divorcio, pues definitivamente debe observar requisitos para poder ser presentada y pues desarrollar un proceso que es el año, en nuestra legislación, así dice, ¿no? El Código Civil acepta la formulación o iniciación de un juicio de divorcio, jóvenes, es que debe haber ya más del año. El requisito fundamental es el tiempo. Más del año. Habiendo cumplido, en otras palabras, el año de haber contraído matrimonio civil, y ya se puede plantear el divorcio. Menos del año no es posible. Por lo tanto, es requisito fundamental en ese sentido, ¿no? Bueno, pues el señor juez es el que tendrá que observar, en primer lugar, si están cumpliendo con el requisito del tiempo, ¿no? Muy bien. El divorcio también, razón de ser para ser planteada, ¿no? Y el juicio o vía en la cual debe ser desarrollada. Un juicio de divorcio puede ser planteada por supuesta, ¿no? Acuerdo de voluntades de las personas, hombre y mujer, ¿no? Que en un momento fueron esposos, marido y mujer, pero que por las circunstancias de la vida ya no pueden vivir y disponen de disolver ese vínculo matrimonial y se ponen de acuerdo, ¿no? Para no tener conflicto, plantean el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio como institución de derechos jóvenes, eh, solamente un juez de familia debe ser el órgano competente para conocerlo y resolverlo en sentencia. ¿Ya? No puede ser, en cambio el matrimonio civil se puede hacer ante un notario, ¿no? Y, además del alcalde o un pastor religioso, ¿no? Una autoridad religiosa. Bueno, pero el divorcio no. El pequeño relato que estoy haciendo del matrimonio civil, con supuesta acuerdo de voluntad, se formula entonces, ¿no? Nos presentamos pues, ante el señor juez para que conozca y resuelva nuestra situación. Queremos poner fin al matrimonio civil que nosotros creamos en su momento, ¿no? Bueno, eso se llama, entonces, mejor dicho, se va ese juicio en una vía judicial que se llama voluntaria, ¿ya? Ese es un trámite aparentemente un poco sencillo para su tramitación y resolución. Por el acuerdo de voluntad, no hay conflicto, aparentemente no hay conflicto, ahí va en lo procesal. Ahora, si la pareja, además de estar separados, no puede vivir juntos,
siguen o tienen conflictos de interés interpersonales entre ellos, y uno de ellos dice, yo me separo y planteo el divorcio. Pero ese divorcio procede de un conflicto, ¿no? Ahí no se ha podido hablar, ¿verdad? De querer convivir o ya no. Uno de las partes, de la pareja toma la iniciativa y presenta el divorcio, la acción judicial, ¿verdad? De una demanda judicial, del divorcio. Entonces, ese juicio se va en la vía ordinaria, ¿sí? Porque hay conflicto. Así nos dice la ley. Las leyes son las que orientan este argumento que los estoy manifestando. Muy bien. Pero ese es el juez, entonces, aquí se me presentó un juicio ordinario, aquí se me presentó un juicio voluntario, ¿no? Muy bien. Tengo que ver los requisitos. Ahí el requisito fundamental siempre, el tiempo. ¿Ah? Muy bien, establecido. Y ahora, el juez, ¿qué va a hacer? Pues el juez, para ello, para conocer, tramitar ese asunto y abrir el proceso judicial, ¿no? El señor juez tendrá que contar con su técnica jurídica. Esa técnica jurídica se llama jurisdiccional. Es decir, jóvenes, la segunda técnica jurídica de carácter jurisdiccional solamente lo ponen en práctica los señores jueces. Para un asunto puesto a su conocimiento, el señor juez crea una serie de reglas, ¿no? Mecanismos o medios para poder estudiar el caso, ¿ya? Y llegar su momento aplicar al derecho, interpretar la ley y aplicar la ley a este derecho formulado, ¿no? El derecho a divorciarse, ¿no? Y el juez, al analizar si se cumple con los requisitos, además del tiempo que hemos analizado, otras condiciones, ¿no? Si hay menores de edad, pensión alimenticia, ¿no? Y si hubo bienes materiales, ¿verdad? Inmuebles o muebles, pues tiene que repartirse. Y depende también, ¿verdad?, el régimen económico adquirido por la pareja cuando contrajeron nupcias, ¿no? Eso tiene que, eh, pues aclararlo, ¿no? Y dividir esas condiciones, si existen. Fijado esto y completado razonablemente en derecho, pues definitivamente el juez tomará como base. Pues eso a través de alguna metodología, una técnica, ¿no? Un tecnicismo. Entonces, pues lo que quiero decirle es que la técnica jurídica jurisdiccional es materia de un juez, ¿sí? Cuando se pone a su conocimiento un derecho a un conflicto, ¿ah? Y es el juez que crea sus técnicas para desarrollar el proceso y llegar al final con una resolución ajustado al derecho, ¿no? Porque creando o trabajando o desarrollando el proceso con un tecnicismo jurídico, pues definitivamente el juez trabaja dentro de un orden, ¿verdad? Hay un orden ahí lógico y le va a dar un resultado positivo. No hubo desorden, no hubo anarquía en el transcurso del tiempo, ¿no?, para desarrollar el proceso. Si se diera esas contradicciones, porque el juez no conoce, no está en capacidad, ¿verdad? No está en capacidad quizás de resolver el asunto puesto en su conocimiento y con base al derecho, con base a las leyes. Para la aplicación y desarrollo de esta técnica jurisdiccional, la doctrina establece etapas, ¿no?, para la aplicación de este derecho. Y yo lo resumo de esta manera y ustedes van a encontrar en los dos libros. La primera etapa de aplicación es la cuestión de hecho. Y la segunda cuestión es cuestión de derecho. La cuestión de hecho estriba en verificar que el hecho se subsume en la hipótesis normativa. Y la cuestión de derecho en atribuir determinadas consecuencias de derecho. Después, en la aplicación, jóvenes, ¿qué es lo que dicen los teóricos acá con esto, ¿no? De cuestión de hecho, cuestión de derecho, por lo que en mis propias palabras he formulado con ustedes, ¿no? Cuestión de hecho, el divorcio, ¿ya? Relacionado, explicado esos hechos y puesto conocimiento del juez. Y cuestión de derecho,
es determinar si esa cuestión de derecho llega a tener, primero, si está ajustado en derecho, está establecido en el derecho. Luego, si está en conflicto, produjo una consecuencia, pues definitivamente es sujeto de determinadas consecuencias de derecho. Una sanción, por ejemplo, ¿no? Pagar pensión alimenticia, de visitar a sus hijos o no visitar a sus hijos, depende de la circunstancia, ¿verdad? El comportamiento de los sujetos de derecho, padre, el hombre o la mujer, el hombre como papá, la mujer como mamá, ¿ya? Bueno, estas son cuestiones que el señor juez lo pone en práctica. Por lo tanto, en la aplicación entonces de las reglas de la técnica jurisdiccional es determinante, jóvenes, para la personalidad del juez. Aquí yo me voy a permitir de ajustarme ciertos argumentos de tratadistas, de maestros jóvenes, han sido nuestros maestros y que nos da la pauta de argumentar al respecto de ellos. ¿Por qué dice la aplicación de las reglas de la técnica jurisdiccional que es determinante de la personalidad del juez? Si el juez no tiene carácter, peor aún, si no tiene conocimiento, este juez no es competente de conocer el derecho en conflicto, ¿eh? Porque puede ser que el resultado no va a estar ajustado a derecho. En la práctica sucede muchas veces, jóvenes, que teniendo derecho, en primer lugar, teniendo todos los elementos de juicios que prueban un derecho, un comportamiento en conflicto, el señor juez resulta dando la razón a la otra parte que ha dado lugar al conflicto, que ha omitido con su deber, ¿ya? Que ha cumplido con su obligación en la vida práctica. Eso sucede. Podrán venir otras explicaciones al respecto, ¿no? En la vida práctica, ante los tribunales de justicia, especialmente yo estoy hablando de Guatemala, ¿no? Expreso mi sentimiento con la realidad de Guatemala, ¿no? Cómo se desarrollan los procesos judiciales en el sistema, en nuestro sistema jurídico, nuestro sistema jurisdiccional, ¿no? Depende mucho de la personalidad entonces del juez. El juez es la persona que está revestida de la potestad de administrar justicia. Esto es, de la facultad de conocer y juzgar las contiendas que se promueven entre partes o los actos no contenciosos que se le someten al que está encomendado imponer justicia con la fuerza de la autoridad. El oficio del juez, indiscutiblemente, es el más puro de los oficios jurídicos. Su función, atribuir a cada uno su derecho. Y esto se confunde con la definición de justicia, ¿no? Tal vez podría llamarse el estado de perfección dentro de la vida jurídica. Es aquel abogado íntegro, ¿verdad? Es aquel abogado íntegro, perfecto, pero es difícil hoy. De la dignidad, dice otro autor, de la dignidad personal, de la dignidad personal del juez, depende la dignidad del derecho. Pues, como dice don Eduardo Couture, un tratadista clásico, maestro de los maestros, el juez es una partícula de sustancia humana que vive y se mueve dentro del derecho. Y si esta partícula de sustancia humana tiene dignidad, el derecho tendrá dignidad y jerarquía espiritual. Pero si el juez como hombre cede ante sus debilidades, el derecho cederá en su última y definitiva revelación. ¿Qué significa eso, jóvenes? El juez debe tener principios, ¿no? Sus principios y valores como ser humano.
si el derecho depende de la dignidad del juez. Eso quiere decir, si el juez es perfecto, es íntegro, trabaja con ética, definitivamente el derecho es aplicada en su justa medida, ¿eh? En su justa aplicación. Pero si el juez es débil, cede ante sus, ¿qué pudiéramos decir? Ellos dicen debilidades, ¿no? Pero ante sus condiciones, ¿no? Definitivamente, jóvenes, ese derecho se debilita, ¿no? El sistema se debilita. Y hoy, como que debemos tener presente, ¿no? Frente a realidades. Yo no sé si ustedes tienen contacto, bueno, tienen conocimiento, ¿no? Como guatemaltecos que son, leen, se enteran de todas las situaciones que ocurren en nuestro sistema. Justicia, máximo, jóvenes, los altos funcionarios del organismo judicial, esos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los 100 y pico que están en las cortes de apelaciones, se mantienen ejerciendo una función ilegal el día de hoy. Porque recuerden ustedes que los 4 años para el periodo elegidos ya feneció, pero políticamente, por intereses de partidos, por intereses de personas dominantes, económicamente, es que esa administración de justicia hoy día en Guatemala debilitada totalmente, corrompida totalmente, ¿no? Es una situación que da, en primer lugar, ¿no? Tristeza y preocupante, muy preocupante la situación que estamos viviendo. Entonces, y así estarán muchos de nuestros señores jueces, raras excepciones, ¿no? Y los jueces dignos, con dignidad, ¿no? Con principios, con mucha ética, desarrollando sus funciones, están siendo atacadas por fuerzas de personas con intereses económicos, intereses políticos, impunes y corruptos que viven de la situación, ¿ya? Viven en sus anchas de las condiciones de vida en que estamos hoy día. O sea, pues sale de la técnica jurisdiccional que debe ser aplicada por un juez, pero con dignidad, ¿no? Un juez como persona, un ser humano íntegro. Señores, el derecho se podrá rescatar en nuestro sistema. Muy bien. Dicho esto, en relación a la segunda técnica, nos quedan 2 técnicas. Ya va siendo hora. La técnica forense, la tercera técnica. En pocas palabras, jóvenes, esta técnica es la que ponen en práctica los abogados litigantes, ¿ya? Los abogados litigantes, los que se dedican a las investigaciones criminológicas. En su momento creo que les dije yo a la investigación que realiza el Ministerio Público, ¿no? Para el tema penal, el derecho penal, ¿se recuerda? Que auxilia la Administración de Justicia Penal en Guatemala. Muy bien. Pues, en principio, un abogado litigante, un abogado que llega a su despacho, a su conocimiento, un asunto, pues definitivamente el abogado toma el caso, el abogado formula, ¿ya?, su petición a través de una acción judicial ante un órgano jurisdiccional, la demanda, pues, por ejemplo, los casos que mencioné, un divorcio, definitivamente tiene que ser dirigido por los abogados, ¿no?, conocedores del derecho. Si en el despacho, en la oficina, llega a ponerse un asunto de divorcio, pues más o menos la explicación que yo les dije, cuando hay conflicto, entonces va la vía ordinaria, ¿no?, juicio ordinario. Si no hay conflicto, aparentemente se ponen de acuerdo, bueno, firmemos, porque ¿para qué estamos casados si no vivimos, ¿no? Y no nos queremos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Vamos a plantear el divorcio, vía voluntaria, dice uno, pero ese es el juez, conocedor de la materia, es el juez que recibe el conflicto del derecho
estudia, analiza. Y aquí el abogado definitivamente pone en práctica una técnica o técnicas jurídicas denominado forense, porque es el abogado que tiene que, bueno, aquí está el caso, qué documento necesito acá para medios de prueba y justificar esta demanda, si hay niños, si hay bienes, ¿cómo vamos a resolver? De esta forma vamos a resolver, a través de este medio vamos a resolver. Definitivamente, joven, el abogado en su despacho profesional, aquel abogado litigante, ¿no? Ya sea en civil, en penal, laboral, mercantil, etcétera, pues el abogado, al tener un asunto en su oficina en conflicto y pone conocimiento del juez, pues definitivamente tiene que poner en práctica una serie de técnicas para recopilar información, ¿no? O para argumentar de una manera técnica su exposición de relatos ante el señor juez, que el divorcio significa y que el divorcio está formulado por el tratadista fulano. Uno, para desarrollar eso, uno tiene que recopilar pues, contenido de algún libro de derecho, ¿no? Derecho civil o de familia, ¿va? Tema de divorcio, ¿no? Cómo se desarrollan los divorcios en varios lugares, por ejemplo, ¿no? Recopilar información a través de algunos medios, de algunos instrumentos, posiblemente fichas, ¿no? Pues, qué sé yo, fotografías, bueno, cualquier tecnicismo, ese se llama técnica forense, que es el que pone en práctica el abogado, que litiga, y que para litigar significa poner en práctica conocimiento de un juez competente, ya, para conocer del asunto, por el abogado, pero el abogado para llegar a esto, bien formulado en la demanda, ¿no? No solo observando los requisitos técnicos legales de las leyes, sino que también el contenido que sean verídicos, nunca falsos, ¿verdad? No inventados, sino verídicos, ¿no? Ciertos, formulados para ser comprobado por el señor juez dentro del proceso, ¿no? Judicial que se desarrolla. Entonces, eso, para terminar con una resolución, se llama sentencia. ¿Mm? Y la sentencia, pues, ¿qué se logra? El caso concreto de que estamos hablando del divorcio, pues sí, con lugar del divorcio y se separan y otras condiciones establecidas, pensión alimenticia, visitas, por ejemplo, del papá, o bueno, toda la forma de recreación familiar, recreación social, recreación cultural, todo esto se establece en la resolución, pero eso va a ser producto de un tecnicismo, ¿no? Tecnicismo forense, todo formulado por el abogado y puesto allá ya en el juzgado, el conocimiento del juez, el juez allá, pues creó su técnica forense, ¿no? Porque también hay un tecnicismo. Es decir, jóvenes, el tecnicismo significa, en otras palabras, orden, ¿no? Un ordenamiento correcto para desarrollar un asunto y terminar con el resultado deseado, ¿no? Muy bien. La técnica forense para esto, yo espero que ustedes lo lean su librito y que desarrollen bien el argumento. Para esta parte, jóvenes, antes de terminar, les pido favor que le den un repaso, lean ustedes lo que dijimos acá, que sustenta la técnica forense, la ley del organismo judicial y la ley que se llama Código de Ética Profesional del abogado, cómo debe comportarse el abogado. Y lean, por favor, del artículo 196 al 204. Anoten, por favor, artículo 196 al 204 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Y en el código de ética profesional, este código, jóvenes, a veces lo venden. Si no, ustedes en internet pueden ingresar ahí, ya sea del Colegio de Abogados, o de la Corte Suprema de Justicia, o de la Facultad de Derecho, ¿no? Si es que está allá. Pero si no, archivo protocolo del organismo judicial, eso puede ingresar a cualquiera de estas páginas y obtenga. Es un documento muy importante para la formación de abogado y notario de Guatemala. Y aquí a ustedes les pido, por favor, que tengan estas dos leyes. Yo les mencioné hace un rato, sin querer, la ley del orden judicial, porque tengo sobre mi escritorio, pero nos damos cuenta de que sí hay, entonces, normas en esta ley, que aquí ya no, como normas que se refieren, jóvenes, al respecto a esto. ¿Por qué les digo estas leyes?
normas que establecen el derecho que tiene de uno de abogado de dirigirse ante los órganos jurisdiccionales, el derecho que tiene uno de abogado de hablar directamente con el juez, con el operador de justicia, ¿ya? Entre otras cosas. Y la forma que nos deben tratar los jueces, ¿ya? El respeto que merecemos como tales, ¿ya? En ese contexto. Si los juicios o los procesos se llevan a cabo en audiencias orales, nos deben escuchar, ¿ya? En una manera sencilla. Un juez no puede interrumpir a un abogado en esa audiencia oral. Por ejemplo, abogado, dirígese con palabras bellas, o palabras líricas, o palabras meramente jurídicas, etcétera, basado en doctrina. El juez no le puede decir así a uno, ¿ya? También uno de abogado, con seguridad, con confianza de sí mismo, se dirige con aquella templanza directa ante el juez, mirando a los ojos. En otras palabras, eso lo dicen esa ley, jóvenes, y aquí en los libros creo que lo dice el libro del licenciado López Mayorga, que uno debe tratar a los jueces o a los magistrados con una postura de igual a igual, ¿ya? Con la investidura que ellos tienen como jueces o magistrados no significa superior o ser superiores que el abogado litigante, ¿no? Sino que todos son abogados. En principio son abogados, ¿no? Uno de abogado litigante y un abogado juzgador acaba. Tratar de igual a igual. Dirían ustedes, ¿verdad? De tú a tú, ¿ya? Nunca bajar la vista ante un juez, ¿ya? Nunca bajar la cabeza ante un juez. Con firmeza y seguridad, ¿sí? Porque el juez tiene la misma formación que los abogados litigantes, ¿ya? Eso lo vamos a extraer en estas normas que leí y es parte, jóvenes, de nuestro comportamiento y desenvolvimiento como abogados en la aplicación de nuestra técnica forense, ¿ya? Antes, ¿no? La facultad tenía un curso de oratoria, ¿no? En las películas, te recomiendo que vean películas, ¿verdad? De juicios, muy bonito, ¿no? Especialmente los juicios en el sistema anglosajón, con qué elegancia, qué templa y seguridad en los abogados de desenvolverse en una audiencia oral, ¿ya? Y es así debe ser. Y esto, nuestro respaldo legal en ese sentido, los articulados del organismo judicial que mencioné y las normas del Código de Ética Profesional. Si me dan unos minutos más, la técnica de investigación jurídica. Esto creo que lo mencionamos con anterioridad, bueno, todas las técnicas creo yo, pero aquí, jóvenes, la técnica de investigación jurídica se refiere al conjunto de reglas, ¿no? Mecanismos que debe utilizar un jurista que investiga y que realiza estudios en relación a las teorías, en relación a la ciencia del derecho, ¿sí? Un investigador, un abogado que investiga, es aquel abogado científico del derecho, ¿ya? Que amplía la teoría, que mejora la teoría, o incluso puede cambiar teorías con base a nuevos resultados, los nuevos hallazgos que encuentra un jurista como parte de su investigación, porque los estudios, o mejor dicho, porque las investigaciones, jóvenes, se realizan de manera objetiva, en la realidad. Van a un campo, van a una realidad social, a un pueblo, a una comunidad, a ver el desenvolvimiento, el comportamiento del ser humano como sujeto de derecho, y de ahí pueden extraer el contenido del tema que ellos están desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, el tema que les hablé yo del derecho de contraer matrimonio de la mujer menor de edad, en un momento no aquí en Guatemala, en otras realidades no se daban, pero también hay otras realidades que sí se daban y se dan todavía, ¿no?
vale la pena ir a investigar esas realidades y dónde va. Otras realidades culturales muy distintas a la nuestra acá, pero en India, por ejemplo, los musulmanes de qué lado del mundo, y hay una situación distinta al sistema jurídico positivo nuestro, ¿no? Hay un sistema jurídico, pero es distinto a la nuestra. Por lo tanto, en ese sistema es permitido esa realidad. Entonces, como que hay que, si quisiéramos ampliar el conocimiento alrededor del tema, pudiéramos ir hasta allá a hacer investigaciones de campo o a estudios de campo de la realidad objetiva de ese mundo y traer el resultado para acá, a ver si lo aplicamos acá, para ampliar o mejorar la doctrina alrededor del tema de derecho de matrimonio en menores de edad. Bueno, entonces, esa investigación jurídica, esa técnica solamente utilizan, o es la técnica que utilizan los científicos del derecho, que investigan, estudian la ciencia y la teoría del derecho. Hasta ahí podemos dejar, jóvenes. Nos vemos pasado mañana, no, ¿cuánto es? El jueves 14 para nuestro examen. Recalcándoles puntualidad, por favor, a las 3 de la tarde. ¿Estamos? Descansemos. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas tardes, buenas tardes. Feliz tarde, Buenas tardes. licenciado. Buenas tardes.